buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes y damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que le solicito a la Secretaria General de este tribunal tenga bien tomar la lista de asistencia y declarar en su caso la existencia de quórum. Con su permiso, señor presidente, magistrado numerario Fausto Fidencio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Uciciche Arellano. Presente. Magistrado numerario Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum, le pediré a la Secretaria General que proceda a dar lectura al orden del día. Por favor. Con gusto, señor presidente. Orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 26/2013R. El cuarto corresponde al a los expedientes acumulados 27, 29, 30 y 31, todos /2013R. El quinto corresponde al expediente número 32 /2013R y el sexto, clausura de la sesión. Bien, habiéndose agotado los primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, el cual consiste en el análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente número 26/2013R. Este recurso de revisión fue turnado a mi ponencia, por lo que, si me permiten, le pondría a consideración el proyecto que hemos preparado para someterlo a la consideración de ustedes. Le daría en ese sentido el uso de la voz para que inicialmente al licenciado Sáenz Zamudio para que lea la cuenta correspondiente a este proyecto de resolución. Adelante, por favor. Gracias. Con su permiso, señor magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados, secretario general. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 26/2013-REP, promovido por el Partido Acción Nacional a través del presidente del Comité Directivo Estatal de dicho partido, Edgardo Burgos Marante, en contra del acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa el 14 de junio de 2013, identificado bajo la clave ORD/10/45, mediante el cual se determinó que era improcedente sancionar a los ciudadanos Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García por la comisión de actos anticipados de precampaña. Posición de agravios. Del recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional se advierte que contiene un capítulo de agravios que el mismo se divide en 3 apartados, los que se sintetizan de la siguiente manera. El promovente señala que le causa agravio la aprobación ilegal del acuerdo ORD/10/45, por el que se determinó como improcedente sancionar a los ciudadanos Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García con la negativa o cancelación de sus registros como candidatos a presidente municipal de Culiacán y a Ome respectivamente, ya que carece de la debida fundamentación y motivación. Y carece de la debida fundamentación y motivación, según el partido impugnante, en virtud de que el Consejo responsable no puede afirmar que hay cosa juzgada respecto de las conductas realizadas por Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, ya que estos no han sido sancionados, pues la sanción que se impuso al partido por culpa in vigilando es independiente de la que se pueda aplicar a los militantes infractores y, también afirma el recurrente, la facultad del Consejo Electoral quedó expedita para sancionar a los militantes una vez que se adquiriese su carácter de candidato. 2. En su segundo agravio, el partido actor se duele particularmente de que, considerando 11º de la resolución impugnada, el Consejo Estatal Electoral sostiene que se encuentra imposibilitado jurídicamente para resolver las solicitudes presentadas por la coalición y partido que representa respecto a sancionar a los ciudadanos Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García con la negativa y cancelación de sus registros como candidatos a la presidencia municipal de Culiacán y Ahome, respectivamente, argumentando que no cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar los acuerdos y resoluciones de los consejos distritales y municipales. 3.
Respecto de los argumentos vertidos en el apartado tercero, cabe precisar que tienen estrecha relación con los expuestos en el primero y el segundo, ya que el recurrente refiere medularmente que el Consejo Estatal Electoral no aplicó la sanción que correspondía a los militantes denunciados, generando con ello inequidad en la contienda, y retoma su razonamiento respecto a la sanción por culpa y vigilando para combatir el argumento de la autoridad respecto a que las conductas de los militantes ya fueron sancionadas. A razón de lo anterior, este juzgador analizó los argumentos de manera conjunta en el estudio de los dos primeros agravios. El estudio de fondo del primer apartado de agravios es fundado el agravio por las razones siguientes. Expone el recurrente que es errónea la consideración del Consejo Estatal Electoral al resolver que la responsabilidad de los militantes del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, fue previamente sancionada, ya que, luego de tener por acreditado que las conductas constituían actos anticipados de precampaña, sancionó al partido, para que después argumentar que era improcedente aplicar una nueva sanción sobre conductas que ya habían sido sancionadas. A juicio del actor, las conductas atribuidas a los militantes en comento no fueron sancionadas en las resoluciones de origen, pues la sanción aplicada al Partido Revolucionario Institucional por culpa y vigilando resulta independiente de la responsabilidad individual del militante. Para determinar si le asistía la razón o no al impugnante, este órgano jurisdiccional consideró necesario examinar las resoluciones de origen en las que el Consejo Estatal Electoral analizó las conductas imputadas a Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, contenidas en los acuerdos EXT/05/017 de 28 de febrero del 2013 y ORD/06/030 de 12 de marzo del 2013 respectivamente. Así, luego de estudiar las mencionadas resoluciones de origen, este juzgador advirtió que la autoridad, al momento de determinar la responsabilidad y la sanción correspondiente a los sujetos denunciados ante la instancia, resolvió aplicar, en ambos casos, una multa al Partido Revolucionario Institucional, amparado por la figura de la culpa y vigilando, de la que desprende la posibilidad de sancionar a los institutos políticos como consecuencia de la conducta ilegal de sus miembros o simpatizantes, sin perjuicio de la responsabilidad individual. Por lo tanto, se equivoca el Consejo Estatal Electoral en la resolución impugnada al aseverar que no es dable acceder a la imposición de una nueva sanción por las mismas conductas, ya que, como ha quedado previamente precisado, son conductas distintas las atribuidas al partido político y a los militantes de referencia. En otra parte de su resolución, el Consejo Estatal Electoral argumenta que enfrenta una prohibición concreta para sancionar dos veces una misma conducta, unos mismos hechos, argumentando que es aplicable el principio non bis in idem a la materia administrativa electoral y a los casos que se resolvían en particular, porque al haber sido analizados y valorados los hechos con anterioridad a la misma autoridad administrativa, el solicitante pretende que los hechos se retomen como base de futuras sanciones. Erra el Consejo responsable en su razonamiento, pues al no haber resuelto por ese Consejo que la sanción correspondía en relación a la conducta principal, sino únicamente sobre la que correspondía al partido político por una diversa conducta, no principal. Tenemos que en el caso que nos ocupa no pueden darse elementos esenciales para sostener que se infringe el principio non bis in idem, ya que en ambos casos no existe identidad de sujetos, no hay identidad de hechos y no hay identidad de fundamentos con relación a las responsabilidades determinadas de cada uno. 3. Estudio de fondo del segundo agravio. Se declara fundado el segundo agravio por las consideraciones siguientes. El Consejo Estatal Electoral sostuvo en resolución impugnada que no podía obsequiar las solicitudes de aplicación de sanciones a los militantes denunciados, en razón de que carecía de atribuciones para confirmar, modificar o revocar las resoluciones de los consejos municipales y distritales electorales. Sin embargo, mediante las solicitudes elevadas ante el Consejo Estatal Electoral, se pedía la aplicación de sanciones relacionadas con los actos anticipados de precampaña, atribuidos a los militantes Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, para lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Electoral de Sinaloa, es competente el pleno de dicho órgano electoral. Por lo tanto, asiste la razón al partido promovente. En consecuencia, de acuerdo con lo razonado en el estudio de fondo de cada uno de los agravios para
planteados por la recurrente, se revoca el acuerdo dictado por el Consejo Estatal Electoral ORD-10-45 del 14 de junio del 2013, mediante el cual se determinó que era improcedente sancionar a los candidatos Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García por la comisión de actos anticipados de precampaña. Ahora bien, tomando en cuenta que el Consejo Estatal Electoral incurrió en omisiones que, en otras circunstancias, conducirían a exigirle el cumplimiento de sus obligaciones tanto constitucionales como legales, lo que implicaría una posible reenvío para la autoridad responsable subsane las diferencias de sus resoluciones. Sin embargo, debido al apremio de los tiempos electorales, pues esta sesión se celebra el día de hoy, 27 de junio, faltando 6 días para el cierre de las campañas electorales y 10 para que se realice la jornada electoral. Este tribunal, en plenitud de jurisdicción y considerando que desde las resoluciones del 28 de febrero y 12 de marzo, ambas del 2013, queda plenamente acreditada la Comisión de Actos Anticipados de Precampaña, sustituiría a la autoridad responsable para efecto de imponer e individualizar las sanciones correspondientes a los ciudadanos Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García. El sistema de sanciones de la Ley Electoral de Sinaloa, para efecto de imponer e individualizar las sanciones correspondientes a los militantes Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, este órgano jurisdiccional analizó las normas jurídicas que integran el sistema de sanciones de nuestra ley electoral local y que concluye que, por lo que respecta a los aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a cargo de elección popular, la fracción octava del artículo 248 de la citada ley, en una interpretación conforme y funcional de la misma, configura lo que podemos entender como subsistema de sanciones para los citados sujetos, que comprende desde la amonestación pública, la multa hasta por 5,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, hasta la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o, si ya estuviera hecho el registro, la cancelación del mismo. Cabe precisar que es fundamental que exista una correspondencia razonable entre la conducta infractora y la sanción que elija la autoridad, por lo que resulta, independientemente de la que pueda tener distintas opciones para, en ejercicio de su arbitrio sancionador, puede graduar la intensidad de su potestad sancionadora, atendiendo a las especificidades de cada caso. De no interpretarse así, llegaríamos a la conclusión de que esos aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos que realicen actos anticipados de precampaña o campaña de cualquier tipo o gravedad, perderían, sin más, el derecho a ser registrados como candidatos o el propio registro, si ya estuviera hecho, sin dejar margen para el ejercicio del arbitrio, sancionar como parte de la autoridad administrativa electoral, lo que sería inconstitucional por tratarse de una sanción fija que no admitiría una graduación proporcional a la conducta infractora y violaría derechos fundamentales. Conforme a lo anterior, este juzgador, en plenitud de jurisdicción y en ejercicio del arbitrio sancionador, procedió a individualizar las sanciones pecuniarias respecto a los militantes Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, tomando en cuenta diversos elementos que fueron definidos por el Consejo Estatal Electoral en las ya aludidas resoluciones de fecha 28 de febrero del 2013 y 12 de marzo de 2013, respectivamente, como lo son la conducta infractora, bien jurídico tutelado, afectación de causada, calificación de la falta, disposiciones legales violadas, capacidad económica del infractor y reincidencia. En consecuencia, respecto a Sergio Torres Félix, este tribunal consideró que al estar frente a una conducta infractora cuyas características son de leve, que Sergio Torres Félix es infractor primigenio y de nivel económico medio y que es mediano el grado de afectación en el bien jurídico tutelado, se le impone una sanción pecuniaria con el equivalente a 2.500 veces el salario mínimo general vigente en la entidad, que equivale a 153.450 pesos. En relación con Arturo Duarte García, este tribunal estimó que al estar frente a una conducta infractora cuyas características son de leve, pero con la pluralidad de eventos infractores, que Arturo Duarte García es infractor primigenio
y de nivel económico medio, y que es mediano el grado de afectación en el bien jurídico tutelado, se le impone una sanción pecuniaria con el equivalente a 3.100 veces del salario mínimo general vigente en la entidad, que equivale a 190.278 pesos. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar fundados los agravios expresados por el Partido Acción Nacional, revocar el acto impugnado consistente en el acuerdo dictado por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa el 14 de junio del 2013, identificado con la clave ORD-10-45, y, en plenitud de jurisdicción, imponer las sanciones pecuniarias mencionadas a los militantes Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García. Es la cuenta, señoras y señores magistrados, para general. Muchas gracias, licenciado. Quisiera tomar el uso de la voz para hacer algunas consideraciones en relación al proyecto que les estamos presentando. En términos generales, como ya se pudo entender de la cuenta leída por el señor secretario, el proyecto que se somete a consideración de este pleno tiene 4 apartados fundamentales. En el primero de ellos analizamos los agravios vertidos por la parte actora, llegando a la consideración que estos son fundados. En el segundo apartado, al que me referiré específicamente de esta sentencia, es uno relacionado específicamente con la decisión de este tribunal, o que eventualmente se tomaría de ser votado en sentido favorable el proyecto que les presento, en donde damos las razones por qué es conveniente y es de adoptar una sentencia en plenitud de jurisdicción, sustituyendo a la autoridad responsable, expresando diversas razones. En un tercer apartado desarrollamos una explicación general de cómo funciona el sistema de sanciones previsto por nuestra legislación electoral en Sinaloa, y en una cuarta fracción del proyecto de resolución que presentamos, proponemos una individualización de sanciones, de sanciones pecuniarias en relación a los militantes Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García. En el primero de los apartados a los que me referí, en el análisis de los agravios, hay una premisa fundamental que desprendemos del análisis de las diversas constancias del expediente, específicamente retomando el estudio de 2 resoluciones del Consejo Estatal Electoral claves para decidir este asunto, que fueron la resolución de 28 de febrero de 2013, en donde se analizó el caso de Sergio Torres Félix y se llegaba a la conclusión, por una parte, que había infringido la ley y que habría una culpa invigilando por parte del Partido Revolucionario Institucional, y se decidió imponer una multa únicamente al Partido Revolucionario Institucional. En el caso de Arturo Duarte García, analizamos una sentencia, esta resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral desde el 12 de marzo de 2013, en donde se hacía el análisis igualmente respectivo en relación a diversas conductas infractoras de la ley que constituían actos anticipados de pre-campaña por parte de Arturo Duarte García. Se analizaba el tema de culpa invigilando igualmente en relación al Partido Revolucionario Institucional, y se imponía una sanción únicamente en relación al Partido Revolucionario Institucional. Del análisis que hicimos en la ponencia y que estamos presentando en el proyecto sobre estas resoluciones primigenias, estas primeras resoluciones en donde el Consejo analiza propiamente la realización de actos anticipados de precampaña por uno y otro militante, como lo he señalado, llegamos a una conclusión que es la que nos permite sostener el resto de las consideraciones de nuestro proyecto. Y es que en ese momento el Consejo Estatal Electoral no resolvió, desde nuestro punto de vista, y es el punto de vista que se desarrolla en el proyecto, el Consejo Estatal Electoral no resolvió no sancionar, sino que resolvió aplazar la decisión en lo que respecta a estos partidos políticos, en lo que respecta a estos militantes y no al partido político. En todo análisis en este tipo de resoluciones, en donde se define a través de un procedimiento sancionador que hay actos anticipados de campaña en este caso, pero en general en todos los procedimientos sancionadores en donde se llega a la conclusión de que hubo una infracción a la ley y que tiene que haber alguna consecuencia,
hay, digamos, dos etapas o dos apartados que en general las caracterizan. En un primer momento se debe analizar, como se hizo, si la conducta que es denunciada constituye o no una infracción a la ley. En este caso fueron diversas conductas, en el caso de ambos militantes o candidatos, y el Consejo Estatal, y primeramente se debe determinar si hubo alguna infracción a la ley y como fue acreditada en el caso. Y ahí hay una etapa posterior también en este tipo de resoluciones, en donde se determina cuál va a ser la consecuencia a la infracción de la ley que queda demostrada desde ese momento. En el caso concreto de la revisión de estas decisiones del Consejo Estatal Electoral, llegamos al convencimiento de que en realidad no hubo una decisión de no sancionar, sino que en relación a los actos que fueron imputados y que fueron calificados por el propio Consejo como infractores de la ley y que fue por constituir actos anticipados de pre-campaña, se llegó a la decisión de no pronunciarse, es decir, de aplazar la decisión. Y únicamente se fijó una consecuencia para la conducta del Partido Revolucionario Institucional que se expresaba bajo la figura jurídica de la culpa in vigilando. Esto es, se imputaba y se castigaba en ese momento, se sancionaba al Partido Revolucionario Institucional por no haber tomado medidas, por haber sido omiso en tomar alguna medida en relación a la vigilancia de sus candidatos y el desarrollo que tienen, la participación que tienen estos en el proceso electoral. Esta determinación es pues importante. No es lo mismo, aquí es un aspecto que quisiera subrayarles, quisiera resaltarles de este proyecto. No es lo mismo decidir no sancionar a decidir aplazar la decisión sobre qué sanción corresponde a ese caso concreto. Ciertamente un primer efecto es que ni en una hipótesis ni en la otra pues hay sanción, es decir, no se aplica ninguna consecuencia jurídica negativa para quien infringió la ley, pero una cuestión es decidir que no procede a aplicar una sanción a decir que se va a decidir en un momento posterior, en una etapa posterior del proceso electoral. Y en el caso concreto nosotros estamos llegando a la conclusión de que lo que hizo el Consejo fue esto último, fue aplazar la decisión, no tomar una definición diciendo o bien que se aplicaba una sanción o que no era de aplicarse absolutamente ninguna, sino que por la redacción que nosotros advertimos y del análisis que se vierte aquí en el proyecto, estamos llegando a la conclusión que lo que hubo fue un aplazamiento de la decisión sobre qué consecuencia jurídica negativa, es decir, qué imposición de qué sanción correspondería para castigar o para sancionar los actos anticipados de precampaña llevados a cabo por Sergio Torres Félix y por Arturo Duarte García. Partiendo de esa premisa se analizan las razones que expresa el Consejo Estatal Electoral para negar para sostener en su resolución impugnada que es improcedente en este caso aplicar una sanción. El Consejo Estatal Electoral invoca dos principios jurídicos por los que manifiesta que no le es posible o que es improcedente imponer una sanción. Invoca una figura jurídica conocida como el non bis in idem, y esto es que no podría juzgarse dos veces a alguien por la misma conducta, por la misma cuestión, por los mismos hechos. En relación a esto, les decía, es importante precisamente partir de la premisa que en realidad en este caso nosotros estimamos que no hubo propiamente un juzgamiento, es decir, no se estaría repitiendo, no se estaría juzgando dos veces la misma cuestión, dado que no hubo un pronunciamiento en esa parte específica de la resolución. También, por otra parte, invoca la figura jurídica de la cosa juzgada e igualmente, al analizar nosotros esta justificación que expresa el Consejo, llegamos a la conclusión de que en realidad no podríamos estar ante una cuestión de cosa juzgada, sino que no hubo juzgamiento, es decir, dado que se quedó pendiente de decidir una cuestión desde el día 28 de febrero, en el caso de Sergio Torres Félix, y desde el día 12 de marzo, en el caso de Arturo Duarte García. Es decir, no habría una decisión propiamente del Consejo, una toma de postura clara en cuanto a decir que no procedía a aplicar ninguna sanción, sino que aplaza esta decisión para un futuro momento que
que llega hasta la emisión de este acto que ahora se viene impugnando, y en ese sentido no podría invocarse la cuestión de la figura jurídica de la cosa juzgada. Hay otro argumento diverso que se manejó por el Consejo Estatal Electoral relativo a que no podría dictar una sanción, no podría aplicar alguna sanción que implicara revocar un acuerdo del Consejo Municipal Electoral, tal como era el registro del candidato. Es decir, el Consejo Estatal Electoral invoca como una imposibilidad el no tener una facultad para revocar estos acuerdos. En el proyecto, la forma en la que estamos decidiendo a grandes rasgos esta última cuestión es pronunciándonos en el de que lo que se pedía del Consejo Estatal Electoral era la aplicación, decidir o tomar una definición, pues, en relación a la procedencia o no de aplicar una sanción en relación a una violación a la ley que ya él tenía acreditada desde el 28 de febrero y desde el 12 de marzo en cada caso, y no se estaba poniendo a su consideración ni se le estaba pidiendo que se revocara ningún acuerdo del Consejo Municipal Electoral ni ningún otro distrital. De tal suerte que, al ser una petición que tenía que ver con la aplicación de una sanción prevista en el artículo 248, nosotros llegamos a la conclusión que, bueno, era una cuestión, tal como lo establece expresamente la ley, de la competencia de ese pleno, y que si eventualmente se llegara a la conclusión que habría que haber que tuviera que darse alguna resolución diversa, pues sería una vez precisamente que se llegara a esa conclusión. Pero en principio tendría la obligación legal de pronunciarse en relación a la petición que se le había venido haciendo. En ese sentido, declaramos o proponemos declarar fundados los agravios presentados por la parte actora. Hay un apartado, les decía, relacionado con la decisión del tribunal que tendría como consecuencia asumir la plenitud de jurisdicción y sustituir a la autoridad para eventualmente pronunciarse este tribunal y no reenviar el expediente a la autoridad para que ahora emita una nueva resolución, sino que asumir este tribunal la responsabilidad de aplicar la sanción sustituyendo al Consejo Estatal Electoral. Se expresan varias razones en este apartado, varias razones de por qué se considera, por parte de la ponencia que estoy poniendo en su consideración, oportuno y se considera jurídicamente viable también el emitir nosotros esta resolución y no reenviarla al Consejo Estatal Electoral. Ha habido, como se ha manifestado y como se expresa en el proyecto, un aplazamiento en la decisión de imponer alguna sanción o la sanción correspondiente tanto a los militantes Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, y ha habido múltiples gestiones a lo largo de este tiempo. Ha habido tanto por parte de la coalición Unidos Ganas Tú como por parte del Partido Acción Nacional, solicitudes, peticiones a diversas instancias del órgano administrativo electoral sancionador. Nosotros tenemos conocimiento de ello, dado que hemos resuelto en otros medios de impugnación cuestiones referentes a ello. Los precedentes se citan en el proyecto y son, pues básicamente, al menos tenemos 3 resoluciones en lo que nos hemos pronunciado en el sentido de instar al Consejo Estatal Electoral a que tome una determinación en relación a la sanción que resultara aplicable. Estos precedentes son el recurso de revisión 8/2013, el recurso de revisión 21/2013 y el incidente 1/2013 relacionado con el recurso de revisión 8. Otros elementos que estamos tomando en consideración para proponer este pleno, que sea este tribunal quien defina qué sanción debe imponerse para estos casos, es el hecho de que restan únicamente 6 días de campaña para este proceso electoral y que estamos escasos 10 días de arribar a la jornada electoral, en que habrán
habremos los sinaloenses de elegir a nuestros representantes. También, por otra parte, la idea o la propuesta de asumir la plenitud de jurisdicción atiende a que, dado el escaso lapso que se tiene entre el día de hoy y la jornada electoral, si hubiese alguna impugnación o si tomáramos la decisión de enviarle al Consejo Estatal Electoral el expediente para que emita una nueva resolución, aun cuando dictáramos ciertos lineamientos a los cuales debería de pegarse, pues muy probablemente no fuera posible que se agotaran los plazos previstos para todas las instancias impugnativas. Es decir, si nosotros llegamos a la conclusión que es de emitirse una nueva resolución y reenviamos al Consejo Estatal Electoral, muy probablemente se estaría dificultando que la decisión que tome el Consejo Estatal Electoral logre agotarse en todas sus instancias. Esto es, lo que decía el Consejo Electoral tendría en todo caso que podría ser impugnado luego otra vez ante este tribunal, lo cual ocasionaría que a la vuelta de una semana máximo ya tuviéramos otra vez este asunto probablemente a nuestra consideración. Y finalmente la sentencia que emite este tribunal, tanto la que emita hoy como la que pudiera eventualmente emitir si se decidiera reenviar este asunto al Consejo, pues tendría también que tendría que tener un margen para poder ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder, ante alguna instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual pues podría no ser posible si tomamos en consideración que una vez que se lleve a cabo la jornada electoral y entremos a la etapa de resultados electorales, pudiera también generarse un cambio de situación jurídica en cuanto a los militantes involucrados en la comisión de actos anticipados de precampaña. En ese sentido, podría quedar sin materia alguna parte de la pretensión del actor en este juicio. Es decir, la pretensión original del actor en este juicio ha sido, por una parte, revocar la determinación del Consejo donde manifiesta imposibilidad para establecer una sanción, y por otra parte que se sancione a estos militantes con la cancelación de su registro como candidatos, lo cual eventualmente si esto avanzara en la cuestión temporal, pues podría verse imposibilitado dado el cambio de situación jurídica de estos. En un tercer apartado, hacemos un análisis en el proyecto sobre las características del sistema administrativo de sanciones previsto por la legislación electoral, y llegamos a diferentes conclusiones. En principio, resaltamos como una característica esencial y muy importante del sistema el que existe un arbitrio sancionador que debe ejercer la autoridad electoral. Es decir, no todas las causas, no todos los casos son iguales, y la autoridad electoral que defina, que tenga la potestad de sancionar, debe de tener un margen para ejercer este arbitrio sancionador. Es decir, debe tener un margen discrecional que le permita distinguir entre las especificidades de un caso o de otro. Ciertamente, en ambos casos hay infracción a la ley, pero ni el caso de Sergio Torres Félix, ni el caso de Arturo Duarte, ni ningún caso concreto que se presente siempre ante una autoridad electoral es idéntico al otro. Es decir, siempre hay ciertas especificidades que deben de ser tomadas en cuenta por la autoridad electoral para ejercer su potestad sancionadora y poder definir cuál es la sanción aplicable y cuál es la mejor decisión para que este sistema de sanciones funcione. El sistema de sanciones no únicamente tiene, y se dice así en el proyecto, no únicamente tiene un carácter represivo, es decir, para castigar, por decirlo de alguna manera, las infracciones a la ley ya cometidas, sino que debe también tener un carácter disuasivo, es decir, que debe funcionar también como un inhibidor de conductas futuras o de futuras infracciones a la ley. Es responsabilidad, pues, de las autoridades electorales el tomar decisiones atingentes y oportunas en relación a la comisión de infracciones a la ley. La interpretación que hacemos de este sistema sancionador
en el proyecto que se somete a su consideración es la de entender que para el caso de los aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos, la ley en su artículo 248, fracción 8, prevé un subsistema que permite a la autoridad, debe permitir a la autoridad ejercer ese arbitrio sancionador al que me he referido, escogiendo de entre las diferentes sanciones previstas por este. Las sanciones previstas por este 248, fracción 8, son las siguientes: es amonestación pública, es multa de 1 a 5,000 salarios mínimos generales vigentes, es la pérdida del derecho a ser registrado o la cancelación del registro. Existe por parte, ha sido entendido, se entiende por parte de la actora una interpretación, y tanto por parte de la actora, y advertimos o inferimos que también pudiera ser el criterio del Consejo Estatal Electoral, una interpretación muy gramatical, o más bien podría decir una interpretación letrista de esta sanción prevista en el 248.8, consistente en la pérdida del derecho a ser registrado. En el proyecto hacemos un análisis llegando a la siguiente conclusión: si entendemos que la única sanción posible para un acto anticipado de precampaña es que se pierda el derecho a ser registrado, si no se ha sido registrado, o si bien ya una vez que se ha obtenido un registro se cancele este registro, tendríamos que llegar a la conclusión que estamos ante una sanción fija. Y las sanciones fijas, por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, han sido declaradas reiteradamente inconstitucionales. Hay algunas jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte que estamos citando en el proyecto, en donde este Tribunal Constitucional ha expresado que debe de respetarse en todos los casos por el legislador el arbitrio sancionador que deben tener las autoridades administrativas que van a resolver un caso concreto emitiendo una sanción. Si no existe esta potestad para graduar, haciendo diferencias entre cada caso concreto, la sanción, que es una sanción que no permite individualización, una sanción fija, pues es inconstitucional. Si leemos de tal suerte que si leemos de manera letrista ese artículo 248.8, entendiendo que la única sanción posible es la de perder el derecho a ser registrado o de cancelar el registro en el caso de actos anticipados de precampaña, a la conclusión que tendríamos que llegar es a que este artículo es inconstitucional, y la consecuencia de llegar a esto sería que no podría sancionarse, no podría aplicarse esta sanción ni en este caso ni en ningún otro. La obligación de los tribunales es interpretar el derecho, y la interpretación, el tipo de interpretación que estamos proponiendo en el proyecto para leer el artículo 248, fracción 8, es una interpretación de tipo funcional, de las previstas expresamente por nuestra legislación, de las más desarrolladas en el ámbito del derecho electoral, y que consiste precisamente en tratar de interpretar los artículos de suerte tal que podamos encontrar, que podamos hacer que el sistema sancionador funcione. Entender, les decía, las opciones que tiene desde mi perspectiva este tribunal es o entender que la sanción es inconstitucional para que en ningún caso haya sanción, o bien entender que esta sanción debe graduarse y puede graduarse dependiendo de cada caso concreto. Específicamente, tratándose de actos anticipados de precampaña, ya en alguna otra, cuando se ha discutido este tema en este tribunal, hemos puesto, o en lo personal yo he tomado este ejemplo, de que específicamente en el caso de los actos anticipados de precampaña existe el siguiente problema desde mi punto de vista, el problema jurídico, desde luego. El aspecto o la amplitud del término actos anticipados de precampaña permite que muchísimas conductas queden denotados por actos anticipados de precampaña. Acto anticipado de precampaña es que una persona imprima 5 volantes en su casa y una buena tarde se vaya a la plazuela y reparte esos 5 volantes y desista y no vuelva a hacer campaña nunca más. Eso es un acto anticipado de precampaña. Como también podría ser en el otro extremo, acto anticipado de precampaña, por ejemplo, un meeting en una oficina pública, como podría ser
por poner un ejemplo, de aquí cerca, como podría ser en la explanada del Palacio de Gobierno, en donde participaran todos los funcionarios públicos que en ese momento en horarios de trabajo deberían estar trabajando, y salen todos al meeting, un meeting organizado por las autoridades, organizado, auspiciado por autoridades gubernamentales, donde se lleva gente, o como comúnmente se dice, como donde se acarrea gente utilizando transportes, carros adscritos a oficinas públicas, en fin, tanto quien hace, o bueno, pagando trayendo que les gusta, la banda del recodo para que amenice ahí con recursos públicos. Es decir, podemos llegar a la conclusión, conforme a las características que establece nuestra legislación, que el ejemplo hipotético que les dije del señor que reparte 5 volantes afuera de Catedral contra el megamiting que les estoy tratando de describir, ambos son actos anticipados de precampaña. Y evidentemente en dos conductas tan disímiles no puede existir, o no es viable jurídicamente entender que puede haber una misma sanción que castigue a ambos. Es decir, no sería imposibilitar que la autoridad electoral utilice ese árbitro sancionador para distinguir entre dos casos que evidentemente, aún siendo actos anticipados de precampaña, ambos no podrían tener la misma consecuencia, no podría dárseles el mismo trato. En ese sentido, la ponencia que someto a su consideración propone individualizar una sanción para el caso de Sergio Torres Félix y de Arturo Duarte García, tomando en consideración elementos que ya quedaron establecidos y que esos sí quedaron firmes, que fueron materia de análisis por el Consejo Estatal Electoral desde que emitió las resoluciones de los procedimientos sancionadores respectivos en fechas 28 de febrero de 2013 y 12 de marzo de 2013. Desde ese momento ya hubo una calificación por parte del Consejo Estatal Electoral, que incluso además quedó firme, dado que no se expresaron ninguna objeción en su momento, no fueron modificadas estas resoluciones, en donde se hacen una serie de consideraciones en relación a la conducta. Se expresan ahí varios parámetros que son importantes para la individualización de la conducta en cada caso, como es la adjetivación de leve en cuanto a la gravedad de la conducta. Las calificaciones en cuanto de gravedad que se prevén en el orden jurídico electoral son levísima, leve y grave. En ese sentido estamos retomando estas consideraciones ya expresadas, como les decía, desde febrero y en marzo, para optar por la imposición de una sanción pecuniaria consistente en multa, utilizando este parámetro. La explicación que damos en el caso de tanto de Arturo Duarte García como Sergio Torres Félix es darles un trato diferenciado, dado que, como que quedó demostrado desde que se resolvieron los procedimientos administrativos sancionadores referentes a cada uno de ellos. En el caso de Sergio Torres Félix hubo actos anticipados de precampaña, pero se llevaron todos a cabo en un mismo evento. En el caso de Arturo Duarte García hubo pluralidad de eventos, lo cual consideramos debe ser tomado de manera diferenciada. Por lo siguiente es que estamos estableciendo dentro del rango de leve que puede moverse, digamos, al arbitrio sancionador de la autoridad que va a imponer la multa. Estamos proponiendo 2.500 salarios y 3.100 para el caso de 2.500 salarios, para una multa por 2.500 salarios para Sergio Torres Félix, y una diversa de 3.100 para Arturo Duarte García. Esto es a grandes rasgos el proyecto que ponemos a su consideración, y estaría a sus órdenes para escuchar sus opiniones. Adelante, magistrado Cicic. Buenas tardes a todos.
el proyecto que se pone a consideración del Pleno es uno que evidentemente hace referencia a muchos temas, algunos de ellos tratados por primera ocasión acá en este tribunal, otros ya analizados, pero quizás no con los alcances que en este proyecto se plantean. Y son tantos que quisiera tratar de ser breve y solo referirme a un par de ellos. Y quizás no empiece en orden como fue la exposición que la presidencia acaba de hacer, para no aburrirlos, pero el primero de los temas es el relativo quizás al quid de este asunto, el relativo a si estamos ante una hipótesis normativa de multa única, que en el caso puede ser en el hipotético del señor que lleva 5 volantes, pues lo que también ya la Suprema Corte ha llamado multa excesiva. En ese sentido, este tribunal, creo que a través del proyecto de la ponencia, hace un ejercicio muy claro al respecto de que, si bien es cierto, este tribunal está en una, digamos, obligación inmediata de hacer una lectura única y exclusivamente gramatical de la ley, pues sin pensar en las otras dos metodologías de interpretación sugeridas por la propia legislación, es decir, la funcional y la sistemática, pues podríamos, por un lado, leer la hipótesis normativa de cancelación o negativa de registro como una multa excesiva que, con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, resultaría a todas luces inconstitucional, lo cual llevaría a este tribunal a no aplicarla, con un doble efecto, pues reconocer que la ley es inocua, está hecha para que no sirva para nada, y no, la ley y la incorporación de esta regla fue precisamente para que en un extremo, quizás en el otro hipotético del mitin en una plaza pública y con todas las ventajas, pues nos llevara en algún momento a que fuera impuesta o por el órgano administrativo electoral o por este tribunal, digamos, no a una multa, sino a una cancelación o negativa de registro. Y entonces decía que tendría un doble efecto. Por un lado, convertiría la interpretación de la ley para decir que no sirve, es una ley inocua, pero por el otro negaría la naturaleza propia del procedimiento administrativo sancionador y del rol que desempeña o el Consejo Estatal Electoral o este tribunal, negándole su arbitrio sancionador. O sea, por un lado, en el caso de la autoridad administrativa, para investigar y en su caso llegar a una conclusión de sancionar, y digamos mover la sanción en el parámetro que ya está digamos muy explorado y utilizado tanto por este tribunal como por los otros tribunales electorales, en el marco de la individualización de una pena, de una sanción. Eso por un lado. Entonces, ¿qué le queda a este tribunal? Y creo que la manera en que lo abordó la ponencia es correcta, en mi opinión, porque llega a la conclusión de que la multa, pudiendo ser excesiva, única, etcétera, no lo sea, porque forma parte de un subsistema. Entonces, la multa no es excesiva, no es única.
me estoy refiriendo a la negativa de registro o la cancelación del registro. Decir que fuera única sería negar el arbitrio de la autoridad administrativa para sancionar, pero en la interpretación que proponen, entiendo, se llega a la conclusión de que no estamos ante una sanción única, sino que esta sanción forma parte de un grupo de sanciones dentro de un subsistema de sanciones. Y en ese sentido, la consecuencia es que siendo parte de un subsistema hay un catálogo para sancionar. Y entre ese catálogo y atendiendo a las conductas infractoras, se llega a la conclusión de que procede a aplicar una multa. Me voy al otro tema que quería comentar, y es el relativo al non bis in idem, y que tiene que ver con esta última interpretación, porque si bien una lectura inmediata nos pudiera llevar a pensar que estaríamos juzgando dos veces la misma conducta, pues nos imposibilitaría a sancionar a quienes generaron la conducta. En el derecho común o incluso en el derecho penal podemos tener al responsable civil y al responsable penal, pero también en el caso de las conductas civiles o mercantiles podemos tener la culpa in eligendo, o sea, de quien decide hacer las cosas y asumir la obligación, y asumir las consecuencias, perdón, y por otro lado la culpa in vigilando. Entonces, quien teniendo el deber de cuidar o de cuidado, no lo hace. Sucedió en los dos casos, tanto de Arturo Duarte como de Sergio Torres, que las personas físicas fueron las generadoras de la conducta. Eso ya se acreditó en los respectivos procedimientos administrativos sancionadores, y como consecuencia vienen las sanciones. En el momento propio de la imposición de la sanción, después de ese ejercicio de análisis que hizo el Consejo Estatal Electoral, dijo a los ciudadanos no los puedo sancionar porque no tenían esta calidad. En este momento sancionó al partido en culpa in vigilando. No significa que estamos sancionando dos veces la misma conducta, no, se pueden sancionar a dos personas, se puede sancionar al partido político y se puede sancionar a quien generó la conducta. Y aquí tiene que quedar algo bien claro: este tribunal no está juzgando dos veces. Es más, parte del ejercicio que el propio Consejo Estatal Electoral en su momento hizo y por el cual juzgó administrativamente, y luego este tribunal me procedió a confirmar, y no está reclasificando la conducta, no está analizando si la misma fue acreditada o no fue acreditada, no está metiendo con nada de eso. Eso es un presupuesto, ya es una conducta analizada, juzgada. Lo que toca ahora sí, en la condición en que se encuentran estos dos ciudadanos, es proceder a la determinación, a la individualización de la conducta, y es lo que entiendo la ponencia hace. Por eso quería hacer la aclaración en este punto, que no se trata de un nuevo ejercicio de juzgar, no, eso ya sucedió. Lo que se hace es individualizar con base en lo ya juzgado, ¿sí? Y sí lo quería destacar, porque ciertamente se tratan muchos temas, como lo hizo notar el secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Jesús Sanz, pero también la presidencia. Entonces, lo que quería destacar, no se trata de un doble ejercicio por el cual este tribunal juzga. Eso ya sucedió, eso está en el pasado, y a partir de eso es que individualiza. Magistrado Medina, por favor.
Sí, dos puntos interesantes sobre el particular. El criterio que asume la ponencia pues pone de manifiesto precisamente la vigencia del sistema sancionador normado en nuestra legislación electoral. Creo que la base fundamental precisamente para lograr que en plenitud de jurisdicción se asuma competencia para individualizar son precisamente las quejas o las resoluciones que en su momento determinó o dictó el Consejo Estatal Electoral. El ejercicio es muy interesante, está muy claro, sin embargo creo que podríamos en el esquema de los tipos de sanciones, la ponencia plantea una división o una clasificación. Es un sistema y un subsistema. En el sistema obviamente advertimos las sanciones específicas a partidos políticos, y en otra parte, que es el razonamiento toral que hace la ponencia, se subclasifica las sanciones precisamente a los precandidatos o candidatos. Para llegar a esa conclusión, obviamente encontramos que el artículo 2 de la legislación electoral nos establece precisamente que la interpretación de esta ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que esta es la parte o es el fundamento principal para lograr una interpretación no a la letra, no a la literalidad o gramatical, que nos llevaría a una conclusión totalmente distinta a la que está asumiendo por parte de la ponencia. Y sí creo importante, creo que por ahí existe un precedente en este sentido, fortalecer el punto en relación al citar un criterio de jurisprudencia, en el sentido de que esta interpretación prácticamente es la que está dando la pauta para lograr interpretar precisamente el artículo 248 fracción 8. Creo que fortalecería mucho si voy con el proyecto. Me gusta mucho cómo está estructurado, la construcción argumentativa es muy clara. Creo que podríamos verlo en ese sentido. En la página, también en la 39, hacemos en donde hablamos de los tipos de sanciones, vemos cuáles son las sanciones pecuniarias a los partidos políticos. Considero que también podríamos hacer especie de catálogo, una cuestión para dar mayor claridad. ¿Por qué propongo esto? Definitivamente la parte toral del razonamiento para entrar a individualizar, que obviamente ya lo comentaron los compañeros magistrados, las multas fijas son inconstitucionales. Fue una ponencia del ministro en aquel entonces, Góngora Pimentel, 1995. Quiere decir que ahorita lo vigente es precisamente entrar a esa individualización, y precisamente por ser la parte importante, creo que la clasificación que hace la ponencia es de suma importancia. Es decir, hay sanciones para partidos, hay sanciones también para precandidatos y candidatos, y dentro de los catálogos advertimos que tenemos dos catálogos distintos, y precisamente parte de esa interpretación que se apoya propiamente en ese fundamento legal del artículo 2 de nuestra legislación electoral. Esos serían mis comentarios. Que considero un proyecto estructurado, y serían mis comentarios hasta este momento. Muchas gracias. Tomaría nota de la propuesta y haríamos haríamos la anotación aquí correspondiente. Muchas gracias. Magistrado, por favor. Buenas tardes. Creo que los diversos aspectos que se tocan en el proyecto están muy bien argumentados, fundamentados, lo cual se comparte. Pero hay un caso del tercer agravio que quisiera comentar de manera breve. En el proyecto se dice que el tercer agravio, que es la falta de equidad
que manifiesta el recurrente quedará subsumido, como queda, en efecto, en la respuesta que se da a los agravios de no sancionar y al otro agravio de que no tienen competencia para revisar actuaciones de los consejos municipales y distritales. Y es un tema, el de la equidad es un tema fundamental. Ya los otros aspectos los han tocado muy bien, pero el tema de la equidad es un tema fundamental en nuestro sistema político electoral en México, que quizás en otras latitudes no sea de la misma manera. En México, por nuestra cultura, por nuestro desarrollo histórico, tenemos que ir generando un sistema jurídico, político, electoral muy acorde pues con nuestra realidad. En las reformas del 2007 constitucionales, si nosotros revisamos el artículo 41 de la Constitución, cuando se define o se habla de la equidad, fundamentalmente se refieren a dos aspectos, que es el financiamiento público como prioridad para el desarrollo de los procesos electorales, y por otro lado, la utilización de los medios de comunicación. De tal manera que hoy sentimos de qué manera los medios, televisión y radio, tienen tantos spots y para todos los partidos políticos. Entonces ya la Constitución, el tema del financiamiento, el tema de la utilización de los medios, lo va acotando para que se dé de una manera en la cual se aplique la equidad. Y yo lo amarraría esto, a propósito de este tema, con la fiscalización que se hace por parte de las autoridades electorales en su momento de esos recursos y de toda la actividad desarrollada. Lo que ha quedado suelto es los actos anticipados de campaña y los actos anticipados de pre-campaña. Es decir, también se regulan las campañas, la duración de las campañas, se regula la duración de las pre-campañas, pero lo que no se ha podido regular es los actos anticipados de campaña y los actos anticipados de pre-campaña. Creo que el tema de la individualización de la sanción por parte de la ponencia es una argumentación muy idónea. Creo que es una argumentación bien hecha y, como se dice, precisamente parte de una serie de razonamientos que en alguna manera surgen del arbitrio que tenemos como autoridad jurisdiccional en materia electoral. Porque si nosotros revisamos otros casos a nivel nacional, vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de Sonora, hubo un supuesto de un candidato a diputado que hizo casi prácticamente un mes o 2 meses de actos anticipados de precampaña y fue sancionado solo con 1.250 salarios mínimos. Pero otro caso que sucedió en el estado de Quintana Roo, si no mal recuerdo, ahí se le sancionó a una candidata a diputada, con la cancelación del registro precisamente. Es decir, el tema de la individualización de la pena, de la sanción, es un tema que en cada caso en particular se tiene que valorar. Y es lo que creo que en este proyecto se ha hecho muy bien, sin olvidar los otros aspectos que se han tocado. Si nosotros como Tribunal Electoral, máxima autoridad en la materia en la entidad, dejamos suelto ese aspecto de la no sanción por esos actos anticipados de precampaña ya catalogados así por parte del Consejo Estatal Electoral, estaríamos actuando, creo, de una manera indebida. Porque independientemente del resultado que tenga esta sentencia, me refiero yo para un caso que se vaya a revisión por las autoridades electorales federales, como sea, como tribunal, debemos de quedar muy convencidos de que estamos actuando de manera correcta, tocando precisamente el tema de la equidad, y que lo que ha quedado, por supuesto, en el expediente, los actos anticipados de precampaña que ya fueron acreditados plenamente en el expediente por parte del Consejo Estatal Electoral, el tribunal
ha actuado en consecuencia para cuidar este principio que creo que de las reformas constitucionales del 2007 es el que más se ha resaltado. Por lo tanto, pues creo que es correcta la posición de la ponencia. Te agradezco mucho los comentarios. Quisiera nada más retomar algunos aspectos de lo dicho, sobre todo en esta última parte de los comentarios que hacía el magistrado Ramírez. Precisamente la interpretación que estamos poniendo a consideración del Pleno en relación a este subsistema para sancionar a aspirantes a candidatos para sancionar a precandidatos y a candidatos es con el objetivo de hacer efectivo el sistema de sanciones. Hacía referencia el magistrado Ramírez Patiño a diferentes situaciones que han ocurrido en diversas entidades de la República y creo junto con él que es un tema actual, el tema de los actos anticipados de precampaña, obviamente ligado de manera muy directa al tema de la equidad en las contiendas. El tema, habiendo actos anticipados de precampaña, no únicamente se pone en entredicho o se vulnera el principio de equidad o la equidad vista al interior de los propios partidos políticos, sino hacia el exterior, por las características que tienen estos actos anticipados de precampaña, que son hacia el exterior, que permean a la sociedad, que involucran también a la comunidad, no únicamente a la comunidad del interior de los partidos, sino que suelen expresarse hacia todo el exterior, involucrando pues a toda la sociedad. Y creo que sí es muy importante dejar claro o resaltar que conforme a la interpretación que estaríamos proponiendo en el proyecto, no estamos negando la posibilidad de que la sanción, tanto de pérdida de derecho a ser registrado como de cancelación del registro, eventualmente sea aplicada. Por el contrario, la forma en que estamos interpretando este artículo creo que es lo que haría que eventualmente fuera viable su aplicación. Lo que sí resaltaba es que no pueden, cada hipótesis de actos anticipados de precampaña, o cada vez que se juzga si algo es acto anticipado de precampaña o no puede haber una vara única para medirla, precisamente para poder reaccionar de manera diferente, pero de manera correspondiente a cada, de manera razonablemente correspondiente a cada hipótesis que se dé. Quizás, volviendo al caso hipotético del señor de que con 5 volantes va a catedral a hacer su pre-campaña, repartiendo 5 volantes que hizo en su casa, pues ahí sí me parece que podríamos pensar en una amonestación pública, podemos pensar a lo mejor una multa de 15, 20 salarios, pero si este mismo señor después ahora sale con 50 y después logra que alguien más lo patrocine para que haga 5,000 y después hace el meeting que les describí con la banda del Recodo y con recursos públicos y tal, pues bueno, a mí me parece que eventualmente el venir dándole seguimiento a la forma en que está participando tanto militantes como en general cualquier persona que se involucre en las campañas o más bien en el proceso electoral, pues es importante que la autoridad vaya teniendo la capacidad de ir reaccionando ante cada situación que se vaya generando y tomar las medidas que sean pertinentes para cada caso, es decir, para tomar medidas que sean acordes, que sean reactivas y que sean oportunas y que sean atingentes a las particularidades que tenga cada caso. En ese sentido, precisamente la preocupación de la ponencia era buscar cómo leer este artículo de forma tal que sí fuera viable y no que quedara como algo en letra muerta, la posible imposición de sanciones como la pérdida de derecho a ser registrado o como la cancelación del registro. Sería todo por mi parte. No sé si hay alguna otra participación. Si no hubiera, le pediría a la Secretaria General de este tribunal que por favor se sirva a tomar la votación relativa al caso. Con el permiso de la Presidencia, magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Uciciche Arellán. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. Pues ratifico mi proyecto.
Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos el proyecto de recurso de revisión identificado con el número 26, diagonal 2013 REP, ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos relacionados con este recurso de revisión serían las siguientes. Primero, es procedente el recurso de revisión promovido por el Partido Acción Nacional por haberse presentado dentro del tiempo y en la vía previstos por la ley. Segundo, son fundados los agravios expresados por el Partido Acción Nacional conforme a los razonamientos que han quedado establecidos en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución, por lo que se revoca el acto impugnado, consistente en el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa el 14 de junio de 2013, identificado bajo la clave ORD, diagonal 10, diagonal 45, mediante el cual se determinó que era improcedente sancionar a los ciudadanos Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García por la comisión de actos anticipados de precampaña. Tercero, este tribunal, en plenitud de jurisdicción, le impone a Sergio Torres Félix sanción pecuniaria consistente en multa por un monto de 2.500 veces el salario mínimo general vigente en el estado de Sinaloa, lo cual equivale a 153.450 pesos. Cuarto, este tribunal, en plenitud de jurisdicción, le impone a Arturo Duarte García sanción pecuniaria consistente en multa por un monto de 3.100 veces el salario mínimo general vigente en el estado de Sinaloa, lo cual equivale a 190.278 pesos. Quinto, se otorga a Sergio Torres Félix y a Arturo Duarte García un plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación de esta sentencia para pagar ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado el importe total de la sanción impuesta y acreditar ante este órgano jurisdiccional y ante el órgano administrativo electoral el pago relativo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 253 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Se apercibe a Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García que en caso de no cumplir con el pago de la sanción en el plazo establecido, se les solicitará a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado el inicio del procedimiento fiscal de ejecución tal como lo determina la ley. En el considerando séptimo y en el octavo se ordena la notificación a todas las partes y a la Secretaría de Administración y Finanzas conforme lo establece la ley. Pasaríamos al siguiente caso, previsto en el orden del día, consistente en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión identificados con los expedientes números 27, 29, 30 y 31, diagonal 2013 REP, acumulados. Este proyecto corresponde a la ponencia del magistrado Medina Rodríguez, a quien le doy el uso de la voz para que lo ponga en consideración de este pleno. Sí, le pediría a la secretaria escrita a la ponencia, a la licenciada Nixia Yamel Ávelas Bañuelos, que nos apoye con la lectura de la cuenta, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de revisión 27, 29, 30 y 31, diagonal 2013 REP acumulados, interpuestos por el Partido Sinaloense y por los ciudadanos María de la Luz Reyes García, Rodrigo Mendoza Rodríguez, María Luisa Chavarría Picos, estos últimos expedientes remitidos por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos impugnando el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral de fecha 14 de junio del 2013 que resuelve sobre las solicitudes de inclusión de los sobrenombres de candidatos a diversos cargos de elección popular en las boletas respectivas, presentadas por el Partido Sinaloense, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Luego del análisis que la ponencia llevó a cabo del recurso de revisión, se desglosó los siguientes agravios. Los recurrentes plantean como primer agravio el acuerdo ORD, diagonal 10, diagonal 047, emitido por el Consejo Estatal Electoral en fecha 14 de junio del 2013, ya que violenta diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de la Ley Electoral de Sinaloa, por su inexacta aplicación e interpretación. Así también argumenta el recurrente que el acuerdo impugnado transgrede los principios rectores de equidad y el derecho de votar y ser votado de sus candidatos. Lo anterior en razón de que el Consejo responsable, al emitir dicho acuerdo, negó la inclusión de sobrenombres de candidatos en boletas electorales con las que son conocidos públicamente para participar en el proceso electoral 2013, lo que a su decir generó un trato inequitativo frente a los demás actores políticos. Contrariamente a lo argumentado por los recurrentes, en su escrito de demanda es
ayuntamientos, por lo que el órgano responsable, en sesión ordinaria, el día 14 de junio, declara improcedente la solicitud de inclusión de sobrenombres, toda vez que las boletas se encontraban impresas, encontrándose materialmente imposibilitado para enviar a la empresa nuevas especificaciones para el material electoral. En el mismo sentido, por lo que hace el motivo de disenso planteado por los recurrentes en el sentido de que el acuerdo impugnado transgrede los principios rectores de equidad y el derecho de votar y ser votado, este juzgador resuelve que el agravio planteado resulta infundado, toda vez que el sobrenombre es una adición al nombre y al apellido en los cuales está registrado, no haciendo sustitución o modificación a los elementos de identificación. Por lo tanto, no violenta el derecho a votar ni ser votado, así como los principios rectores, ya que solo es un elemento adicional de identificación para el candidato y no constituye una ventaja adicional respecto a los demás contendientes, ya que no se configura como propaganda a su favor, máxime que el nombre de los candidatos registrados participara en igualdad de circunstancias al aparecer su nombre en las boletas electorales. Contrariamente a lo manifestado por los recurrentes en su agravio segundo, donde plantea la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, al no precisar el Consejo responsable cuál fue el criterio y los razonamientos lógicos jurídicos que sirvieron de base para emitir dicho acuerdo, en ese sentido, este juzgador advierte que el Consejo Estatal Electoral, al emitir el acuerdo, actuó con fundamento en las disposiciones legales 52, fracción 20, 132, 134, 135, 136 y 137 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Y, al motivar su acuerdo, señaló que se encontraba imposibilitado materialmente para incluir los sobrenombres en las boletas electorales, toda vez que se encontraban impresas en su totalidad las boletas para elección de diputados y un 53% para el ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto, se confirma el acuerdo ORD, diagonal 10, diagonal 047, de fecha 14 de junio del 2013. Es la cuenta, señora y señores magistrados. ¿Necesita el ponente hacer el uso de la voz para extender el proyecto? Es correcto, sí. Adelante, por favor. Sí, brevemente, en relación al tema de los ciudadanos que posteriormente a la impugnación presentada por el partido sinaloense formaron parte del expediente principal con una acumulación que realizó el pleno, mejor dicho, el presidente mediante acuerdo del tribunal. Es importante señalarles que el 25 de junio de este año, la Sala Regional Guadalajara reencausó tres expedientes para que fueran del conocimiento del pleno de este tribunal, derivado de que en reiterados proyectos aprobados por el pleno se amplió la legitimación de parte en el tema del recurso de revisión a los ciudadanos en Sinaloa. ¿Qué significa esto? Significa la apertura, la consolidación de un sistema de acceso a la justicia a ciudadanos, precisamente que hemos realizado durante el desarrollo de este proceso. Al reencausarlo, se incorporaron, se acumulan al expediente principal y se estudian de manera conjunta al advertirse que van dirigidos precisamente los argumentos a una violación constitucional del derecho a votar y ser votado, a partir de que el Consejo responsable niega la oportunidad de incluir los apodos o sobrenombres en las boletas electorales. Aquí sí quisiera señalarles que en el recuento, en el orden cronológico, hay una serie de actos desplegados por parte de los partidos o los ciudadanos y también del Consejo responsable, y de alguna forma se advierte claramente que con fecha 28 de mayo del 2013, precisamente al momento de aprobarse los registros de los candidatos, tenían la oportunidad para poder solicitar la inclusión de cualquier sobrenombre o apodo. El día 5 de junio lo que hace el Consejo es comunicar mediante un acuerdo administrativo el inicio precisamente de la impresión de las boletas electorales.
En ese sentido, al advertir que la solicitud fue posterior, es decir, fue el 8 de junio, 3 días posteriores al inicio de las boletas, y al tener como una prueba documental privada que informa precisamente la empresa encargada, donde informa que la totalidad de las boletas electorales para el caso de diputados ya estaba impresa y un avance en lo general de un porcentaje del 53%, pues era de manifiesto precisamente la imposibilidad material de atender a una solicitud de inclusión en sus boletas electorales. En ese sentido, el proyecto está planteando confirmar precisamente el acuerdo, en virtud de que la impresión de nuevas boletas implicaría primero un trabajo administrativo, obviamente ya no es posible realizar. El artículo 138 de nuestra legislación electoral establece precisamente la anticipación con la cual se deben de tener toda esa documentación electoral. En este caso se habla de 18 días antes para estar en tiempo y forma preparados para la entrega a los consejos distritales de toda esa de las boletas electorales. En ese sentido, también es importante comentarles que en fecha 31 de mayo, es decir, 3 días posteriores a la aprobación de los registros de los candidatos, el partido realizó una solicitud para la inclusión de apodos de 2 de sus candidatos, la cual fue acordada de conformidad, precisamente porque fue hasta el día 5 de junio cuando se dio inicio con los trabajos de impresión de las boletas. En el caso de los ciudadanos, les planteo, manifiestan precisamente su violación, incluso manejan en su agravio una violación constitucional, artículo 35, fracción 2, también se plantea o se argumenta violación a diversos artículos de tratados internacionales. En ese sentido, nosotros en la ponencia advertimos que al estar incluidos sus nombres en las boletas no existía ninguna o no existe ninguna desventaja, precisamente porque el sobrenombre o el apodo es un dato de identificación adicional y que no les depara alguna desventaja al aparecer precisamente el nombre en su boleta electoral el día de la jornada. En el proyecto se los pongo a su consideración y esperaría sus comentarios. Queda a consideración de los integrantes de este pleno el proyecto manifestó el magistrado Medina Rodríguez. Si no hubiera mayores comentarios, le pediría a la secretaria general del tribunal que tome la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Con el proyecto. Magistrado Óscar Ucicich Arellano. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Ratifico el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión 27, 29, 30 y 31, diagonal 2013 Rep acumulados ha sido aprobado. Muy bien. En consecuencia, los puntos resolutivos aprobados serían los siguientes. Primero, son procedentes los recursos de revisión promovidos por Partido Sinaloense y los ciudadanos María de la Luz Reyes García, Rodrigo Mendoza Rodríguez y María Luisa Chavarría Picos, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, es infundado el agravio identificado como único presentado por el Partido Sinaloense e infundados los agravios expuestos por los recurrentes María de la Luz Reyes García, Rodrigo Mendoza Rodríguez y María Luisa Chavarría Picos, en contra del acuerdo de clave ORD 10, diagonal 047, de fecha 14 de junio de 2013, de acuerdo con lo razonado en el considerando séptimo y octavo de la presente sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo de clave ORD, diagonal 10, diagonal 047, de fecha 14 de junio, mediante el cual se resuelven las solicitudes de inclusión de los sobrenombres de candidatos a diversos cargos de elección popular en las boletas respectivas presentadas por el Partido Sinaloense. En el punto cuarto, se ordena la notificación a todas las partes conforme a la ley. Pasaríamos al siguiente asunto del orden del día, que es el consistente en análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave número 32, diagonal 2013 Rep.
Este proyecto de resolución va a ser puesto a la consideración de este pleno por parte del magistrado Óscar Ursicich Arellano, a quien le cedo el uso de la voz para que exprese su proyecto. Solicito a la presidencia autorice al licenciado André Terraza Sánchez para que lea la cuenta. Adelante, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave 32/2013 REP que pone a su consideración el magistrado Óscar Ursicich Arellano, promovido por las ciudadanas Lourdes Oralia Vargas Navarro y Asminda Guadalupe Calvillo Guerra, en contra del acuerdo ESP-02/05, emitido el 31 de mayo del presente año por el Pleno del 22º Consejo Distrital Electoral en Rosario, Sinaloa, en su segunda sesión especial, mediante el cual se aprueba el registro de la lista de candidatos de regidores por el principio de representación proporcional presentada por la coalición Unidos Ganas Tú. Previo al estudio de los agravios, en el proyecto se advierte una de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 234 de la Ley Electoral, esto en relación a la oportunidad de la presentación del recurso de revisión, por lo que se realiza el análisis siguiente. De las constancias del expediente, se aprecia que el acto impugnado fue emitido por el Consejo responsable el 31 de mayo de 2013, mismo que fue notificado por estrados en esa misma fecha. Sin embargo, consta en autos que la información que se desprende de la cédula de notificación se reduce a informar la aprobación de la lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, por lo que para la causa de las recurrentes, la información referida no comunicaba la integración de las listas de candidatos registrados por la coalición Unidos Ganas Tú. Por tanto, al tratarse de una notificación deficiente para los intereses de los recurrentes, en el proyecto se señala que la fecha a partir de la cual correrá el plazo para la interposición del recurso es la del 5 de junio de 2013, toda vez que fue esa en la que manifiestan tuvieron conocimiento de que no fueron registradas como candidatas a regidores por la coalición Unidos Ganas Tú. Lo anterior con fundamento en la parte final del primer párrafo del artículo 220 de la Ley Electoral, que precisa que el plazo de 4 días correrá también a partir de que se tiene conocimiento del acto o resolución impugnado. En razón de lo anterior, el plazo de 4 días para interponer el recurso de revisión empezó a correr a partir del día siguiente, es decir, el 6 de junio de 2013, feneciendo dicho plazo el 9 de junio. Así las cosas, se advierte que el medio de impugnación fue presentado ante el Consejo Distrital responsable el 22 de junio de 2013, 13 días posteriores al vencimiento del término legal, situación por la cual en el proyecto se señala que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 234, fracción tercera de la Ley Electoral relativa a la presentación extemporánea del medio de impugnación. En consecuencia, en el proyecto se propone el desechamiento del recurso de revisión por notoriamente improcedente, por no haberlo hecho valer en los términos de ley para su presentación. Es la cuenta. ¿Necesita hacer uso de la voz del ponente para ampliar el proyecto? Brevemente. Adelante, por favor. Este es un caso, pues, remiso de los de registro de candidatos. Por las fechas que se mencionaban hace un momento, pues, el acto impugnado ordinariamente tendría que haberlo sido por allá el 4 de junio. Sin embargo, las recurrentes, en la misma forma en que otros ciudadanos lo hicieron en semanas anteriores, se dicen conocedoras del acto que presumiblemente les causa agravio el 5 de junio, de tal suerte que atendiendo a la última parte del primer párrafo del artículo 220, es decir, a que el plazo a efecto de que deba hacerse el cómputo para la interposición del recurso de revisión, puede ser no solo cuando se le notifica, que no fue el caso, sino cuando tiene conocimiento. Bueno, pues fue vencido este plazo el 9 de junio y el recurso presentado 13 días después, de tal suerte que se colma la hipótesis del 234 fracción tercera relativa a que son notoriamente improcedentes los recursos presentados fuera de plazo.
A diferencia de los otros asuntos que también en esta ponencia tuvimos conocimiento y unos en el norte, en la sala norte, bueno, pues no procede hacer el estudio de análisis de fondo y pues se propone el desechamiento de plano. Y es todo. Muy bien, queda a consideración del Pleno el proyecto de resolución que nos propone el magistrado Óscar Usichi Arellano. Si no hay intervenciones, le pediré a la Secretaria General que tome la votación del caso, por favor. Con gusto, señor presidente. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Usichi Arellano. Con mi proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Señor presidente, le informo que por unanimidad de votos el proyecto del recurso de revisión identificado con el expediente 32/2013 REP ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos aprobados serían los siguientes. Primero, se desecha por notoriamente improcedente el recurso de revisión promovido por Lourdes Oralia Vargas Navarro y Asminda Guadalupe Calvillo Guerra por las consideraciones hechas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Posteriormente, en el siguiente punto de resolutivos, se ordena la notificación relacionada con todas las partes conforme a la ley. No habiendo ningún otro asunto pendiente de resolución listado para la sesión convocada para el día de hoy, se declara clausurada esta sesión, siendo las 17 horas con 40 minutos. Muchas gracias.